Muy bien, son las 7 horas y 20 minutos en este viernes 14 de octubre del 2022. En la entrevista del día, hoy nos acompaña el abogado César Coronel Garcés, gerente general y socio de la compañía Defensa Deudores Ecuador, sucursal de Defensa Deudores Chile, para hablar sobre soluciones definitivas a las deudas de los ecuatorianos. César, bienvenido a UCC Noticias. Javier Méndez le saluda. César, ¿me ayuda con activando su micrófono, por favor? Le agradezco. Javier, muy buenos días. Gracias Muy por la buen día. oportunidad. Qué gusto poder volver a mi casa, a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, aunque sea a la distancia del clic. Gracias por este espacio. Muchas gracias a usted también, César, por estar en UCCG Noticias. Cuéntenos qué es y cómo se llega a un sobreendeudamiento y sobre todo, lo que más interesa, cómo se sale de aquello. Lo escuchamos, César. Sí, en primer lugar, poner en antecedente. Defensa de deudores es el estudio jurídico más importante de Chile dedicado a brindar soluciones a personas con problemas de sobreendeudamiento con una experiencia de más de 20 años, 21 sucursales que cubren la totalidad del territorio chileno, desde Arica hasta Magallanes, un equipo de más de 100 abogados y hemos logrado hasta el momento alcanzar a más de 500.000 personas. Toda esta experiencia la ponemos ahora al servicio de los ecuatorianos. En breve y en detalle continuaré explicándole un poco sobre nuestra llegada. Sin embargo, respondiendo a su pregunta específicamente, ¿qué significa estar sobreendeudado? En primer lugar, hay que desmitificar eso de que endeudarse es malo. Endeudarse no es malo cuando se lo hace de manera responsable, comprendiendo nuestra capacidad de pago y obviamente la posibilidad que tenemos de llegar a ese cumplimiento de nuestros compromisos. Sin embargo, hay que pensar también para qué nos endeudamos. La clase media, media baja, en el Ecuador tenemos que endeudarnos porque no podemos pagar de una sola ciertos temas. El primer carro, la primera casa, una carrera universitaria, una maestría, por ejemplo, la maestría que yo hice en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, justamente la tuve que pagar con un crédito educativo. Entonces, evidentemente, este tipo de cosas son importantes entenderlas. Endeudarse como tal no es malo. Sin embargo, muchas personas en el momento que adquieren una deuda tienen una situación económica que puede variar con el tiempo. Y justamente una de las razones por las que Defensa de Deudores llega al Ecuador como primer puerto en este proceso de internacionalización es por la situación económica que se vio afectada por situaciones similares. Si usted recordará, Javier, en octubre del 2019 tuvimos un paro en el Ecuador que generó una, valga la redundancia, paralización total de nuestro país. Al mismo tiempo, en octubre del 2019, los chilenos tuvieron un estallido social. Esto complicó la economía de ambos países. Luego, en marzo del 2020, todos nos vimos obligados a encerrarnos por una pandemia de COVID-19. Entonces, el caso que siempre cuento, que llegó a nuestras oficinas de Doña María, ella tenía un restaurante antes de la pandemia, un restaurante que manejaba muy bien antes del paro nacional, pero que se vio obligada a cerrar justamente por estos hechos que deterioraron su economía y que le impedían durante algún tiempo vender, porque ella vivía de la venta de almuerzos diarios. Ella tenía una cuota que ya no es que no quería pagar, no podía pagar porque dejó de percibir ingresos. Entonces, también hay que entender que el deudor no es una persona que se endeuda para no pagar. Todo lo contrario, el deudor se endeuda con la posibilidad, con la intención de cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, hay situaciones que van cambiando en la economía personal y que le impiden cumplir a tiempo, que le impiden cumplir con los montos de las cuotas. Por eso es importante que las personas busquen ayuda. Lamentablemente, antes de la llegada de Defensa de Deudores de Ecuador, a nadie se le ocurría buscar ayuda peor en un abogado. ¿Por qué? Porque nos endeudábamos con otra tarjeta para pagar una tarjeta cuando estábamos ya con problemas. Nos endeudábamos con un familiar con el que luego nos peleábamos porque no le pagábamos. Íbamos donde un chulquero, lo que eso siempre terminaba mal. Nos podíamos empezar a esconder del acreedor para que no nos ubique en el domicilio o las llamadas, o simplemente nos dejábamos quitar las cosas. Pero para esto ya llegó Defensa de Deudores a Ecuador, que tiene tres líneas muy claras: Ujú. informar, educar y defender. Ahora, César, el acceso al crédito en Ecuador ha permitido pues que las familias también de todos los extractos socioeconómicos, un poco de lo que estamos hablando por ese lado también de las clases socioeconómicas, aumenten sus niveles de consumo
modificando considerablemente sus condiciones de vida, pero también esto ha ido acompañado de un incremento en sus niveles de endeudamiento. ¿Cuál es esa diferencia entonces de endeudamiento y sobreendeudamiento? Y como le preguntaba al inicio, ¿cómo se llega a eso y sobre todo cómo se puede escapar o cómo se puede resolver y salir de aquello? El endeudamiento, como decía yo, es absolutamente natural y Ujú. positivo cuando se hace de manera inteligente y nuestra capacidad de pago nos lo permite. Sin embargo, también es importante mencionar que cuando una persona tiene ingresos inferiores al valor total de las cuotas que debe cancelar al mes, o que más de la mitad de sus ingresos están dedicados al pago de cuotas o al pago de deudas, ya hablamos de una persona con problemas de sobreendeudamiento. Y en esa situación se encuentran alrededor del 20% de los ecuatorianos en lo que respecta a información oficial. Seguramente por obvias razones de otro tipo de créditos irregulares, habrá un subregistro, es decir, habrá seguramente un poco más de personas que estén en esta situación. Sin embargo, la diferencia entre estar endeudado y sobreendeudado es cuando ya la capacidad de pago de ingresos de la persona le limita su capacidad de pago puntual. Ahora bien, ¿cómo salir del problema de sobreendeudamiento? Hay muchas salidas y depende de en qué etapa están las personas. Por eso, en el caso de Ecuador, vamos a empezar ofreciendo dos servicios principalmente. El plan prevención. El plan prevención es para aquellas personas que todavía no han sido demandadas, pero que ya tienen un problema de sobreendeudamiento o lo que conocemos popularmente como tener el agua hasta el cuello. Cuando usted ya siente que no puede seguir pagando, que realmente su situación es complicada y que incluso podría más adelante iniciarle un proceso judicial, llámenos. Para esto está el plan prevención, que le permite darle monitoreo de posibles procesos judiciales, una asesoría personalizada sobre la situación económica de la persona y que realmente le permite elegir una decisión o una opción acertada, acompañarlo en procesos de posible renegociación, refinanciamiento, reestructuración, mediación. Por otro lado, también este servicio incluye la protección patrimonial de la persona, es decir, poner a buen recaudo los bienes de la persona que podrían verse afectados. Eso es lo que respecta al plan prevención. En lo que respecta al plan defensa, en cambio, es cuando ya se ha activado un proceso judicial, cuando a la persona le han dejado debajo de la puerta una notificación. Inmediatamente es importante que las personas actúen rápido porque son plazos cortos, son plazos fatales, son plazos que realmente deben cumplirse y que una mala decisión dentro de esos plazos puede complicar ese proceso judicial. De tal manera que tenemos un plan de defensa estructurando una estrategia judicial específica, procesal, adecuada para la persona que nos presente su caso. Sin embargo, de todo esto es importante mencionar que para poder acceder a la primera cita con nosotros, esto no tiene ningún costo, porque puede ser que las personas que me escuchan, Javier, digan, bueno, todo lo que está contando suena que es muy caro. Bueno, la primera consulta, la primera cita a la que usted puede acceder para justamente darle un camino y encontrarle una solución, no tiene ningún costo. César, ¿cuáles son esos números de contactos y las vías para poder informarse con Defensa Deudores? Lo escuchamos. Sí, nosotros hemos habilitado un número totalmente gratuito, el número 1-800 deudas. Repito, 1-800 deudas. Además, también tenemos un celular al que nos pueden llamar, es el 0963-002-002. Repito, 0963-002-002. También pueden visitarnos en nuestra página web www.defensadeudores.es www.defensadeudores.es. Ya sea por el 1-800 deudas, por el celular o por la página web, usted puede de inmediato agendar su primera consulta, que como le digo es totalmente gratuita, ir a nuestra oficina o atender la llamada de uno de nuestros abogados, dependiendo si usted quiere que la consulta sea telefónica o presencial, para justamente poder absolver sus dudas, escuchar su caso y brindarle una solución adecuada para el caso específico que a usted le genera preocupación e intranquilidad. En todo caso, también quiero invitarlo, Javier, aprovechando su pregunta, a quienes nos están viendo, porque la función de educar la compartimos ustedes y yo, ustedes como un canal de una universidad tan prestigiosa en la que yo
tuve la fortuna de hacer mi pregrado y mi posgrado, que es la función de educar, al igual que la tenemos nosotros también, una misión de educar. Los invito a que nos sigan en las redes sociales, @defensa deudores S, donde tenemos el diccionario de las deudas con información muy valiosa sobre justamente términos que a veces las personas no comprenden. Porque si hay un grave problema que hemos detectado en Ecuador, Javier, es el grave desconocimiento de los derechos de las personas. A las personas, Javier, las llaman y les dicen, nos vamos a meter presos, cuando en Ecuador no hay prisión por deudas, o le dicen que le van a quitar el domicilio, le van a quitar la casa, le van a quitar el inmueble a otro familiar distinto al deudor, cuando eso no es legalmente viable. Entonces, en realidad, para nosotros es importante que la gente no pierda su tranquilidad, no crea todo lo que le dicen, y cuando tiene ya problemas, llámenos, o incluso antes de tener los problemas mucho más agravados, llámenos, estamos listos para poderles atender. Nos avalan más de 20 años de experiencia. La confianza y la seguridad, sobre todo en temas de deudas, por supuesto que es algo importantísimo para la ciudadanía. La prevención y la defensa también, como usted indicaba, estimado César. Muchas gracias por la entrevista. Recordar también, por supuesto, que el ingreso de nuevas entidades crediticias no bancarias, algo usted mencionaba, al mercado y al gran desarrollo que éstas han tenido, son principalmente por un lado las entregas de las tarjetas de crédito y que hay que tener mucho cuidado con el sobreendeudamiento. Muchas gracias, César, por estar en UCSG Noticias. Hemos estado con el abogado César Coronel Garcés hablando sobre sobreendeudamiento de los ecuatorianos y la alternativa para salir de las deudas. Nos vamos ahora a una breve pausa. Antes, una mención. Corporación Nacional de Telecomunicaciones. El objetivo de CNT es ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, entregando ofertas competitivas, acceso a la tecnología y la conectividad. Conectamos vidas llegando a las poblaciones más vulnerables y a sectores más alejados. Servicios de calidad que devuelven recursos al país para convertirlos en proyectos que mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos. Nuestra visión social es crecer e innovar constantemente con transparencia, eficiencia y sobre todo comprometidos con la rentabilidad social. Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Ya volvemos.